Saludos a todos. Hoy vamos a dar lectura de la carta de renuncia del señor Andrés Arauz al movimiento Fuerza Compromiso Social. Empezamos. Andrés Arauz. A los millones de votantes, a la militancia del progresismo. He renunciado a la presidencia del movimiento Fuerza Compromiso Social. Fui encargado de la presidencia en medio de la campaña electoral. La campaña ha concluido y con ello mi encargo. Salgo muy agradecido y motivado por las cualidades enormes y el profundo compromiso de nuestra militancia en todas las provincias. Desde hace algunas semanas estoy fuera del país, concentrándome en atender la salud de mi familia y en concluir mis estudios de doctorado. Aspiro a concluir mis estudios en los próximos meses para poder servir mejor al pueblo ecuatoriano. Mientras no tengamos un decidim para la comunicación interna del movimiento, comparto por este medio este texto. Antes de renunciar, había preparado publicar lo siguiente, que lo comparto ahora como un militante más, como siempre lo fui y como siempre lo seré. Aportes desde la militancia. El 24 de mayo debemos iniciar la oposición democrática. Apoyaremos lo positivo que beneficia al pueblo ecuatoriano y nos opondremos con vehemencia a lo que perjudique a las grandes mayorías. A partir de hoy, relanzamos y nos apropiamos de nuestro movimiento, luego de haberlo recuperado, luego de la desaparición, producto de la persecución. A partir del 24, comenzamos el camino para recuperar la unión por la esperanza. Le exigimos al gobierno de Lasso que se comprometa a enfrentar una oposición democrática sin amenazas de persecución, de aniquilación, de erradicación ni de la proscripción, como ya lo vivimos en los últimos 4 años. Confiamos en nuestra capacidad de representación del 48% del Ecuador y más de 4 millones de votantes, en un movimiento con una militancia activa, crítica y formada, en un pueblo que se concibe y se entiende en el proyecto de la historia. El movimiento requiere cerrar el capítulo de ser víctima de la persecución. En los últimos días se hizo un esfuerzo enorme y sacrificado para lograr este cometido, pero por el momento no se lo logró. Nunca más a la persecución política, al odio y a la justicia parcializada. Cuando Lula estuvo preso en el Brasil, el resto del PT se dedicó a seguir trabajando en territorio, incluso en medio de allanamientos y persecución. Mientras nos seguimos organizando para lograr la plena libertad de nuestros rehenes políticos y la verdad salga a la luz de forma paulatina, el movimiento debe ser relanzado y renovado. Compartiremos con el país el proceso de construcción y renovación de nuestro manifiesto ideológico y convocaremos a la juventud ecuatoriana a apropiarse del futuro. Hacemos un llamado a quienes nos junta una visión compartida del desarrollo y el buen vivir, la ampliación de los derechos sociales, la plena vigencia de los derechos humanos, la democratización del poder y la innovación y la tecnología como fuerzas transformadoras. Mientras tanto, compartimos nuestro plan de oposición democrática que se basará en 5 pilares, con la lista de nuestro movimiento. El primer pilar es el de los derechos humanos, verdad, justicia y reparación. Fuimos víctimas de la persecución política y de la violación de los derechos humanos. Debemos rechazar si se cometieron atentados contra los derechos humanos, más aún si se dieron en nuestro gobierno. El pedir perdón y el perdonar no significa impunidad. Incorporaremos la defensa de los derechos humanos, incluyendo la defensa del derecho a la protesta social y a la defensa participativa de los territorios como un pilar de nuestro ideario y un eje programático concreto. Apoyaremos todo ejercicio de transparencia y verdad sobre derechos humanos de los ecuatorianos. Lograremos la realización de la Comisión de la Verdad en función de los estándares del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El segundo pilar, un observatorio permanente de la política pública. Realizaremos análisis críticos de todas las medidas de política pública del gobierno de un presidente banquero. Observaremos las actuaciones y señalaremos las que entren en conflicto con la ética pública. Saludaremos las iniciativas positivas y propondremos alternativas de forma permanente. No permitiremos que se instale el relato de que no hay alternativas. Generaremos contenido para nuestra militancia, para las redes y para los medios de comunicación con nuestros voceros especializados. Nuestros asambleístas y sus equipos de asesoría serán un puntal de este pilar.
A ellos se sumarán nuestros cuadros con experiencia política y académica. Tercer pilar, servicios comunitarios alrededor de las causas. Hay causas nuevas y causas vigentes que no lograron ser representadas por el progresismo de la Revolución Ciudadana. Necesitamos renovar la relación con la ciudadanía en los barrios, en las comunas, en la comunidad. Necesitamos abordar las realidades territoriales y las nuevas expresiones y subjetividades. Debemos establecer brigadas permanentes en territorio para resolver los problemas concretos de la ciudadanía. Brigadas para apoyar a las mujeres víctimas de la violencia de género. Brigadas de alfabetización digital y militancia digital. Brigadas de contabilidad y emprendimiento. Brigadas de reciclaje. Brigadas de salud comunitaria. Uno de los resultados debe ser lograr la afiliación y la adherencia de millones de ecuatorianos, principalmente jóvenes, y la identificación de cuadros. Otro de los resultados será la tecnificación de las habilidades de campaña en territorio. Cuarto pilar, formación de cuadros. Además de la formación política en términos ideológicos, debemos pasar a la formación para encontrar soluciones a la ciudadanía y a la comunidad. Definiremos colectivamente perfiles de candidatos. Formaremos a nuestros cuadros e identificaremos a los más aptos para ejercer la función pública, con perspectivas a las candidaturas seccionales del 2023. Implementaremos urgentemente un plan de capacitación en derecho público, administración pública, presupuesto público, competencias de los gobiernos autónomos, conocimiento pormenorizado del territorio y liderazgo territorial. Un elemento sustancial de la formación será la comunicación política, juntando méritos y voluntades democráticas internas. Lograremos definir las mejores candidaturas. Las circunstancias de la historia se encargarán de plantearnos retos electorales más pronto de lo que nos imaginamos. Nuestro movimiento estará sustancialmente fortalecido para el escenario electoral del 2023 y tendrá una fuerza contundente en la elección presidencial del 2025. La candidatura del 2025 no debe esperar mucho más. A más tardar, en el año 2023 ya debemos tener a nuestra candidata definida y debería ser una compañera. Quinto pilar, la organización por redes. Si bien el movimiento requiere jerarquías y organización territorial vertical, pero en espacios de decisión diagonales y horizontales, no podemos ignorar la organización por redes en función de causas, afinidades y dinámicas contemporáneas. Se vuelve trascendental crear espacios de articulación de mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades, entre otros. Adicionalmente, nuestro movimiento debe estar plenamente articulado a compañeros progresistas afines en América Latina y el Caribe. La organización en redes nos debe permitir iniciar en otras estructuras sociales como las universidades, medios, organizaciones estudiantiles, sindicatos, colegios profesionales, gremios, entre muchos otros espacios. Nos debe permitir un diálogo constructivo con organizaciones católicas y evangélicas de base. Nos debe permitir una conversación democrática de la tendencia, preferiblemente entre jóvenes y en territorio. Debates o cinéforos organizados con la juventud de otros movimientos sociales y políticos de la tendencia. Vamos por la democracia, la renovación y el fortalecimiento de nuestro movimiento, heredero de la lucha popular de la historia, portador del legado de la transformación tangible, orgulloso de su unidad en la diversidad, poderoso porque representa a su pueblo y a la vez generoso de la construcción de un frente común por el buen vivir. En nuestro movimiento y en estas circunstancias de la historia nos comprometemos a una oposición democrática junto con y en representación de nuestro pueblo. Ahí lo tienen, esta fue la carta de renuncia del señor Andrés Arauz al movimiento Fuerza Compromiso Social, que lo deja a un lado por el momento mientras él termina sus estudios de doctorado en México. Y como en esta carta nos dice, hay que prepararnos para las elecciones seccionales del 2023 y por qué no empezar a pensar ya en las elecciones del 2025. Estamos seguros que el señor Andrés Arauz volverá a formar parte de la Revolución Ciudadana, volverá para ayudar al pueblo con todos los conocimientos adquiridos hoy en su doctorado.
A todos ustedes, muchas gracias.